Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2007. Región vinicultora por excelencia, lo que le lleva a ser capital mundial del vino. Su excepcional arquitectura del siglo XVIII le ha hecho ser merecedora del nombre de la pequeña París. Bistrots, pastelerías, bombonerías, casas de vino, donde dicen además que podrás encontrarte el mayor número de sommeliers por metro cuadrado del mundo. Y hoy, en Zapatillas por el Mundo, estamos en Burdeos. Si tu viaje a Burdeos pasa por venir en coche, nosotros te damos una alternativa muy interesante. Llegar en coche y querer aparcar en el centro es un poquito complicado y probablemente tu bolsillo se resentirá. Nosotros nos hemos alojado a las afueras, estamos en Lormo, en un hotelito muy chulo, que además nos ha salido bastante más barato. Y lo que hacemos es, en este parking dejamos nuestro coche vigilado y cogemos el ticket para 4 personas. Coche vigilado, trayecto hacia el centro de Burdeos, 4,50 €, ni tan mal, ¿verdad? Dicen de Burdeos que es una ciudad perfecta para pasear y pasear, así que comencemos. Una de nuestras primeras visitas, la iglesia de Saint-Michel. ¿Qué, amigo? ¿Cómo llevas el día? ¿Todo bien? ¿Bien? Sí, ¿eh? Me alegro, me alegro. Hala, a seguir cuidando el mercado, Ya sabéis lo que a nosotros nos gustan los mercados. Este es el típico donde vienen a hacer la compra la gente local. Nos hacemos la lista aquí con algunas verduritas y unas frutas. Venga. Pero si hay un verdadero mercado al que por supuesto no puedes dejar de visitar, es el detrás de mí, Mercat de Capussant, un sitio de visita obligada donde te podrás encontrar incluso algunos de los mejores chefs haciendo la lista de la compra. Nosotros no nos lo queremos perder. Y ya que estamos en el mercado, no queríamos desaprovechar la oportunidad de probar los canelés, que son una especie de masa de bizcocho con una cobertura de azúcar. Es que por vosotros lo hacemos, en realidad. Tú no, que esta tienes que grabar. La Plaza de la Victoria y las calles colindantes forman lo que se reconoce como el barrio estudiantil. Detrás de mí tenéis el arco que se reconoce como el Arco de Aquitania, que es lo que más domina de aquí, de esta plaza. Y nosotros hemos hecho un break en el Café de las Artes. Aquí tenéis pedazo de café, un noiset que le llaman ellos. Nosotros viene acompañado además de su correspondiente vasito de agua. El sitio muy genuino. Yo he subido a los baños y la verdad solamente por ver el espacio es digno de pasarte por aquí. A ver, primeras impresiones de Burdeos, cuéntame.
Pues si le dicen que es la pequeña París, es por algo. Muy bonita, muy acogedora, callecitas muy pequeñitas, pero la verdad es que nos recuerda así muchísimo. Sí, es París en miniatura, pero las calles, la separación de edificios en edificio también se reduce, o sea que es como un pueblo, es como Avilés. Mirad el vídeo de Avilés que sale aquí arriba. Y esto que está detrás de mí es la cola para subir a la torre de Pays d'Erland, que es la torre esta que está aquí detrás, son los campanarios de la catedral que tenemos aquí al lado. ¿Veis que están separados? Es la peculiaridad de este espacio. Entrada 6 €. Esperamos la cola y subimos 233 escalones de nada. ¿Nos acompañas? Y 233 escalones de nada, las vistas son estas. Y si te cansas de caminar por el medio del asfalto y por medio de tanto edificio público, también puedes dedicarte a hacer un paseo por este pedazo de jardín que se llama... Jardín público. Es que no me lo creía, me dices el jardín público, ya, que es público lo sé, pero que se llame así, pues se llama Jardín Público. Lo reconozco, por ideas como esta hace que sitios así pues tengan todo su encanto. Biblioteca pública, que después lo puedes dejar aquí, cierras la compuerta y te pones a leer aquí tumbado en el parque. Es genial la idea. Y al final del jardín público tenemos el jardín botánico, detrás de este arco. Para relajarnos un poco por la tarde hemos decidido pasear por el barrio de Chatrons. Concretamente ahora mismo estamos delante de la iglesia de Louis Chatrons y toda esta zona es una zona donde podéis encontrar un montón de tiendas así como estas, muy peculiares, donde podréis comprar alguna que otra antigüedad. Y enfrente de la Bolsa de Burdeos está el emblema de la ciudad. Bienvenidos al espejo más grande del mundo, 3.450 metros sobre los que reflejarse.
Pensabais que con el agua lo teníais todo, llega el momento vapor. Pero esto continúa la próxima semana, así que si no te quieres perder nada, suscríbete a nuestro canal y por supuesto, dale al me gusta a este vídeo y déjanos tu comentario.